Bueno, empezó la fase peligrosa para la economía global. Estamos en los primeros momentos de una tormenta nueva y diferente. Esto no es igual que en el 2008. Los países tienen menos margen de maniobra. Esto dice la gente del Banco Mundial. ¿Qué tal? Qué quilombo, ¿no? El mundo se cae en las bolsas, se derrumba todo. Menos mal que ayudaron a los bancos, porque también los bancos se están cayendo. La pregunta es quién ayuda a la gente, ¿no? ¿Quién podrá salvarnos? ¿El Chapulín Colorado? Delfina hizo este informe para tratar de entender un poquito mejor la crisis que nos rodea. Siempre la Argentina supo convivir con sus crisis, las crisis en el campo, la crisis en sus precios, pero siempre se le dijo lo que tenía que hacer aplicando recetas económicas de otros lugares del mundo. ¿Qué pasa cuando estas recetas fracasan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Actualmente muchos países están endeudados y eso genera que miles y miles de personas hoy se queden sin trabajo. Y encima el país que generó estas deudas, al no disponer de plata, ni siquiera sabe administrarse. ¿Cómo nos afecta a nosotros la caída de este sueño americano? Digamos, realmente la crisis empieza en el año 2007-2008, se agudiza con la famosa quiebra del banco Lehman Brothers en Estados Unidos y se extiende al mundo. El origen está esta vez en el primer mundo, los países desarrollados, los más importantes, lo que se llama la eurozona, toda Europa, y Estados Unidos, que en los últimos tiempos ha visto más golpeada su economía por datos. Se origina, digamos, por algo así como el sobrecalentamiento de la economía, por una burbuja sobre los créditos, una maquinaria que reprodujo la cantidad de dinero en los bancos que a su vez los prestaron. Muchos de estos préstamos, estamos hablando de Estados Unidos y parte en Europa, fueron al mercado inmobiliario, generando un ciclo de suba de los precios de las propiedades con tasas de intereses bajas que llevaron a la gente a comprar, en el caso de Estados Unidos y España, por ejemplo, a comprar viviendas, y estas viviendas con el tiempo comenzaron, cuando se empezó a resquebrajar la burbuja financiera, empezaron a perder precio y la gente estaba pagando viviendas a largo plazo con un valor estimado mucho mayor que el valor real. Entonces casi no era conveniente dejar la casa y ir a otro lado. Esta crisis, digamos, de la burbuja inmobiliaria fue en parte la que estalló, pero a esto hay que sumarle otros caminos, como por ejemplo el sobreendeudamiento de países en la zona europea, en la zona del euro. Nosotros en el año 2008 vivimos una crisis mundialmente financiera por problemas donde, digamos, los consumidores, los ahorristas, no podían cumplir con sus compromisos en los bancos. Cuando los bancos se vieron complicados por la morosidad que tenían en sus carteras, porque sus garantías venían cayendo, tuvo que salir el Estado un poco a rescatar a los bancos. O sea, en una palabra, se estatizó la deuda de los bancos privados, cosas que nunca habríamos imaginado en el primer mundo, fundamentalmente de Estados Unidos. 3 años después llegó un momento de las obligaciones de los distintos países en empezar a pagar la deuda que emitieron, o sea, bonos que emitieron para capitalizar los bancos, para rescatar a los bancos. Bueno, el primer caso Estados Unidos, ahora a partir de ahora empezaremos a ver un poco Europa, qué es lo que está pasando. Pero el primer caso de testeo fue en el mercado de Estados Unidos, donde a días de pagar la deuda, ni los demócratas ni los republicanos se ponían de acuerdo para ver en cuánto más se iba a emitir deuda para pagar la deuda anterior. Eso hizo que se bajara la calificación de los bonos de Estados Unidos. Por primera vez perdieron la AAA. También vino acompañado por malos indicadores en la economía. O sea, el empleo no se termina de afianzar, hay menos consumo, tampoco se afianza el consumo, las viviendas siguen cayendo y todos esos datos hicieron a pensar de que, digamos, se está desacelerando la economía. Ese es el impacto de por qué cayeron los mercados. Se cree que se está desacelerando y que podría volver al 2008 cuando se hablaba de recesión. Esto viene hace muchos años a través de la generación de una economía de especulación, a través de títulos, de papeles, para que la gente entienda, títulos especulativos de países, de empresas, de materias primas,
y generaron un crecimiento de una economía no real, una economía no física, no de producción de bienes y servicios, sino de especulación financiera. Tanto es así que esa economía llega a multiplicarse 5 o 6 veces todos los días en relación a lo que se produce, a la economía física que se produce. Han venido parchando una situación que ya no se puede parchar más, y lo que se hace es aplicar ajustes en los países a través de la baja de las jubilaciones, baja de derechos sociales, aumento de las jubilaciones, de la edad jubilatoria, despido de empleados públicos, baja de las inversiones para el desarrollo, para que puedan nivelar sus cuentas, se dice, ¿no? ¿Para qué es la nivelación de las cuentas? Para pagar, para que tengan más excedente y puedan pagar. La Argentina se ha desacoplado de esta economía especulativa en el 2001, no ha tomado crédito externo en dólares, la Argentina se endeuda en pesos y lo licúa la inflación. El Estado, en la medida que va viendo inflación, recauda mes a mes más y va pagando sus obligaciones, pero la caída del precio de las materias primas que nosotros vendemos al mundo, sobre todo granos, en algún momento va a llegar, no va a ser súper importante, pero algún impacto en nuestro país va a tener y nosotros tenemos que empezar a preverlo. De todas formas, estamos teniendo históricamente, en una coyuntura histórica que hace 100 años que no se produce, un momento donde lo que nosotros producimos es requerido y además tiene valor. Entonces, para la Argentina, unida con Brasil, unida con el grupo de países latinoamericanos del UNASUR, que es un buen proyecto que se está desarrollando, si aprovecha el momento y ajusta algunas situaciones internas de inflación, de inversión y de ahorro, puede llegar a ser una beneficiada y puede tener, junto con los países de la región, una perspectiva en el mediano plazo muy interesante. Entonces ahora, digamos, el riesgo se podría trasladar a Europa. Esto quiere decir que los precios de los commodities, fundamentalmente el de la soja, que es lo que impacta en la Argentina, podrían estar cayendo acompañando la caída de los precios mundiales. Y bueno, al perder el valor de la soja, que nosotros somos soja dependiente, en ese lado tendríamos un impacto en la economía. No en la deuda. Ante Argentina emitía deuda y lo vendía al mundo, y el mundo compraba deuda argentina. Hoy prácticamente la deuda está en manos de bancos locales y del Estado a través del ANSES, lo cual permite aislarnos de la crisis financiera, pero no de lo que suceda con los commodities. En los últimos 10 años se cuadriplicó la deuda privada en Estados Unidos, y en los últimos 4 años se duplicó la deuda del Estado para rescatar la deuda privada. Acá la primera pregunta es si realmente van a defaultear los bancos privados o van a defaultear el Estado. Bueno, ahí está un poquito la respuesta, lo que se está esperando con todas estas medidas de seguir pateando para adelante, como quien dice, los vencimientos, emitir más deuda o mandar más euros o más dólares al mercado, o tratar de tranquilizar los mercados a través de los bancos centrales, responsabilizándose por cada país emisor de deuda. Lo que se busca es que en el transcurso de ese tiempo la economía empiece a dar signos nuevamente de crecimiento y no de estancamiento o de desaceleración como está dando ahora. O sea, lo que se está buscando es que la economía empiece a crecer nuevamente. Los problemas sobre el mercado de capitales y la posibilidad de conseguir préstamos internacionales para el país, igual los descartamos, porque la Argentina está fuera virtualmente de los mercados financieros internacionales, no es país, ha sido después de la resolución de la deuda externa en forma dura, digamos, la renegociación de la deuda externa después del default, el país no tiene contacto virtualmente como país con los mercados internacionales, sí nuestras empresas, por tanto esto no nos va a afectar. Lo más directo que nos puede afectar es el precio de las llamadas commodities, trigo, soja, girasoles, la carne, etcétera. Lo único que podemos decir, petróleo por supuesto, ahora que somos importadores de energía.
Lo único que se puede decir es que los grandes periodos de crisis hacen bajar el precio de las commodities. Y si baja el precio de las commodities es un mal dato para la economía argentina. Gran parte del bienestar de la economía argentina viene del superávit del comercio exterior por los buenos precios, entre otros de la soja. Si esto llegara a ocurrir sería, de hecho, digamos, difícil de manejar. Pero en este momento no es previsible. Por otro lado, ha habido una separación, digamos. Por un lado va el mercado petrolero y de gas y por otro lado el mercado de las commodities agrarias. El mercado de las commodities agrarias es más asociado a la demanda asiática, el caso China, India, etcétera. Digamos que no pareciera estar en situaciones de debilidad. En cambio, el mercado petrolero está directamente vinculado al crecimiento de los grandes países de Occidente. Por lo tanto, si los grandes países de Occidente tambalean, baja el precio del petróleo. De hecho, el barril de petróleo valía no hace mucho tiempo $100 y pico el barril y hoy está en los 80. Aunque no se notan los surtidores de combustible cuando vamos a cargar nafta en la Argentina, ¿no? La suba del precio del oro está marcando la desconfianza del sistema financiero a los grandes operadores respecto a la economía mundial. Digamos, por el momento es bastante externo la crisis a la economía argentina, pero en un mundo de turbulencias difícilmente que alguien se salve.